Tengo hoy la Biblia abierta en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y el verso 3. Allí en una versión antigua dice: mejor es el enojo que la ira, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ese mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Miraba el pasaje y me hacía la pregunta: ¿por qué la Biblia dice que es mejor el llanto que la risa? Y luego la explica, dice: porque la tristeza tiende a pulirnos, o mejor dicho, el rostro, con la tristeza del rostro, el corazón se enmienda, es decir, se pule. Cuando a la vida llegan momentos de aflicción y que todo viene obviamente bajo la autorización de Dios, bajo el poder de la gracia de Dios, esa aflicción obra en nuestras vidas un poder maravilloso. Porque la aflicción revela profundidades desconocidas que existen en el alma. Hay muchas cosas que uno tiene escondidas en el alma y que solo las aflicciones, solo las preocupaciones, solo las angustias se las hacen ver, se las clarifican. Dicen por ahí que las personas que son muy alegres y que son frívolas siempre son superficiales. Es decir, hay personas que nunca han tenido una preocupación, nunca han tenido una tristeza, nunca han tenido una aflicción, siempre lo han tenido todo. Nunca han pasado por momentos críticos en la vida. Y entonces alguien decía: quien así ha vivido no conoce realmente su naturaleza, no sabe realmente el potencial que tiene. Porque a decir verdad, son las dificultades las que nos pulen en la vida. Yo he pensado que la aflicción, que la angustia, que la desesperación, que la lucha, es como ese arado que araña la tierra, que arranca la tierra, que la remueve y que labra esas profundidades del alma para que produzcan una cosecha abundante. Las tierras normalmente hay que revolcarlas, hay que removerlas, y por eso el campesino mete su herramienta o su maquinaria y araña, mete un aguijón fuerte y la tierra se revuelca. Ese mover de esa tierra, aunque parezca un movimiento brusco, termina siendo de bendición porque oxigena la misma tierra, la moviliza y la prepara para una cosecha más abundante. Es bueno que Dios de una o de otra manera are los terrenos de nuestro corazón y a través de estos momentos difíciles en los que uno a veces tiene que llorar, haga algo especial con nosotros. Uno a veces se cae, uno a veces pasa momentos difíciles, pero eso también está en el plan divino. Ahora, si uno estuviera ya glorificado, pues las cosas serían diferentes. Pero acuérdate, hermano, que nosotros todavía no estamos glorificados, que todavía no estamos en el cielo, que pretendemos ir al cielo y buscamos ir al cielo y esperamos ir al cielo, por supuesto, pero no estamos en el cielo todavía.
Estamos rodeados de un ambiente pesado, un mundo pecador, un mundo en donde hay aflicciones, hay dificultades, pero precisamente esas aflicciones y esa desesperación en muchas ocasiones se convierten como ese poder que el Señor escogió para revelarnos a nosotros mismos lo que de verdad hay valioso en nuestras vidas. Estoy seguro que en ningún momento de la vida uno piensa más que cuando está en dificultades. No hay un momento de más reflexión, de más análisis, que cuando uno está metido en un problema grande. Ahí es donde uno piensa bastante con profundidad y con seriedad. Si la vida fuera todo de maravilla, a lo mejor descuidaríamos cualquier cantidad de cosas, pero las situaciones difíciles son las que lo hacen a uno repensar la vida, cambiar la mentalidad, entender que hay que corregir muchas cosas que normalmente uno las hace. Así que de alguna forma bienvenido ese arado a nuestra vida. A veces, hermano, vamos tan a la carrera en la vida. A veces esa vida que llevamos cotidiana está llena de carreras, de afanes. Parece que le corremos a todo, vamos desesperados de aquí para allá y no hay tiempo ni siquiera para pensar en tantas cosas valiosas. Cuando la aflicción nos toca la puerta, sencillamente nos hace que marchemos más despacio y más juiciosamente. Yo creo que en estas épocas difíciles es donde varios están como pensando de otra manera, como con más juicio, como con más despacio y examinando esas tendencias que no son buenas y esas inclinaciones que a veces nos hacen tanto daño. Yo creo que en esta aflicción es donde se abre nuestro interior para una cantidad de aptitudes para esa vida celestial que Dios tiene que darnos. Y creo que de esa forma todo esto nos traerá mucha bendición. A veces uno está en medio de un valle donde todo lo tiene, pero cuando viene el momento difícil y hay que salir de ese valle, se encontrará uno con otras sorpresas que quizás nunca las había tenido. Así que las situaciones complejas y difíciles, esas crisis, esas amenazas, muchas veces terminan comportándose de una forma tal que nos abren nuevas oportunidades. Si uno en la vida no tuviera crisis, entonces tampoco vería las nuevas oportunidades que la vida le da. Creo que ahí es donde debemos agradecerle a Dios todas las cosas lindas de la vida. Dios nunca utiliza a una persona en grado sumo, pues, o en gran escala, hasta que no se ha destrozado primero ese yo por completo. Algún día alguien en la iglesia me decía, pastor, esa canción que dice quebrántame, yo no la canto, no me gusta cantarla porque me da temor decirle, Señor, quebrántame. Pero sabe que hay que hacerlo, hay que decirlo porque en el quebrantamiento el que se afecta es ese yo que uno lleva por dentro y ese quebrantamiento es necesario. José fue más afligido que todos los otros hijos de Jacob, pero eso le condujo a un ministerio que sirvió de sustento para su mismo pueblo y para otras naciones. Así que José se convirtió como en un ramo fructífero y pudo hacer que su pueblo recibiera bendición a causa de un quebrantamiento que él tuvo. Entonces primero tiene que venir el quebrantamiento.
Cuando usted va a comprar un vaso de cristal, normalmente ve dos o tres o más tipos de vasos en oferta, con precios, valores distintos, y observará que hay unos que son mucho más costosos que otros, y cuando ve la diferencia en el precio se pregunta por qué, y resulta que que cuesta más, ha sido más tratado, el vidrio es de más calidad, las tallas que tienen son más visibles, más notables, se ha trabajado más en él. Por eso los hombres más grandes que uno conoce son aquellos que han aprendido a estar en medio de la aflicción, en medio del llanto, y la tristeza los ha pulido, como dice el texto que hoy escogimos. Me parece entonces pues que cada persona, cada cristiano y cada nación debe recibir esas lecciones que vienen en la escuela de la adversidad de Dios. Así que uno, cuando vea que la adversidad le tocó la puerta, hay que decirle bienvenida. Sabes que una de las cosas lindas cuando la noche se pone muy oscura es que aparecen las estrellas. No hay espectáculo más parecido a la gloria de Dios que ese. Cuando tú estás por ahí en un campo, alejado de la ciudad, de las luces, y ves que la noche se pone oscura, luego empiezan a aparecer las estrellas. Así que la oscuridad, la noche revela las estrellas. De la misma manera, la aflicción también le revela a uno el consuelo de Dios. Las cosas difíciles nos muestran lo valioso que uno normalmente tiene. Yo leí alguna vez algo sobre una situación que le ocurrió a un campesino. Ese campesino tenía una casita en el campo a la orilla de un río, y tenía sus vaquitas, tenía su sustento normal, se sostenía. Pero de pronto una noche vino una gran tormenta y una avalancha de piedra y lodo se le llevó su casa y todo lo que tenía. Obviamente que al día siguiente él le agradeció a Dios que tenía vida con todos los suyos, y al mirar el desastre solo sintió lástima, dolor y tristeza, como es natural. Pero en un momento dado, él empezó a observar que a la ribera del río, que ya había bajado la fuerza de las aguas, él veía que algo brillaba en las orillas del río. Era un brillo especial, algo agradable que él tal vez nunca había visto. Se imaginó que era oro, y cuando fue a asomarse, su pensamiento se hizo realidad. Había descubierto esa agua, esa avalancha de agua que había bajado, había descubierto unas vetas de oro que habían a las orillas de ese río. De tal manera que la inundación que le había empobrecido resultó enriqueciéndolo. Y así sucede muy a menudo en la vida nuestra. Uno a veces cree que lo tiene todo, que la bendición está asegurada, todo está tranquilo, todo está en calma, estamos muy bien. Y de un momento a otro aparece una tormenta, aparece la avalancha que viene. Y cuando termina el paso, la avalancha, nos queda la veta de oro al lado y lado que nos enriquece la vida. Por eso es que el escritor de Eclesiastés dijo: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Estoy seguro, y lo digo con toda certeza, que el Señor Jesús, después de toda esta avalancha, nos va a enriquecer muchísimo la vida. Yo estoy seguro que no seremos igual, seremos mejores,
mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, hombres responsables, mujeres dedicadas a sus hijos, a su labor, con seguridad que esta avalancha nos va a enriquecer, aunque en el momento nos cause tristeza. Así que bienvenida la tristeza, bienvenida la aflicción, que todo esto traiga muchísimo gozo y bendición para todos. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús. El pastor Héctor Betancourt les desea un día maravilloso, un día próspero, y no te preocupes que la tormenta llega, viene la avalancha y luego todo retornará a su habitual condición, pero con una gran ganancia. Nos descubrirá unas riquezas que creíamos no tener y que ahora, por medio de la aflicción y la preocupación, las hemos descubierto. Bendiciones para todos, hermanos. Les amo en el Señor.